Muy buenos días a todos y muy bienvenidos al 16º Congreso La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana. La inauguración tuvo lugar anoche con las palabras del padre rector Jorge Humberto Peláez Piedradita, SJ, de la presidenta del 16º Congreso y decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, María Adelaida Fará, y de nuestro vicerrector de investigación, Luis Miguel Rengifo. Este año el Congreso se ha enfocado en trabajar los retos actuales en la investigación, la innovación y la educación en Colombia, para lo cual la Vicerrectoría de Investigación ha invitado a 3 conferencistas quienes iniciarán los 3 días del Congreso con sus presentaciones magistrales desde hoy hasta el viernes de 8 a 10 de la mañana. Luego, las salas se dividirán en 4 presentaciones de resultados de investigación, de acuerdo con los 7 simposios en los que ustedes podrán tener la oportunidad de escuchar cualquiera de las 141 presentaciones de su preferencia. Pueden consultar el programa en www.javeriana.edu.co/congreso. Tendremos espacio para preguntas después de cada una de las conferencias magistrales de la mañana, de tal manera que pueden enviarlas por medio del chat de la plataforma o en la red social en la que estén viendo la conferencia. Bueno, para iniciar el día de hoy entonaremos el himno nacional de la República de Colombia. Bueno, iniciamos ahora sí con el programa académico. Doy paso al vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Miguel Rengifo Martínez, quien presentará a nuestra primera conferencista, la ingeniera uruguaya Judith Sutz. Buenos días, Luis Miguel. Muy buenos días. De manera especial quiero dar la bienvenida a nuestra conferista magistral, quien nos acompañará reflexionando sobre el tema central del Congreso. La doctora Judith Sutz es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en la Universidad de la República en el Uruguay. Ella es doctora en Socioeconomía del Desarrollo de la Universidad de la Sorbona en París y cuenta con una maestría en Planificación del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. También es ingeniera electricista de esta institución. Su trayectoria profesional incluye la coordinación de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, ha sido consultora
en la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Es miembro de la World Academy of Arts and Sciences, de los consejos editoriales de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad y de Research Policy. Como investigadora, la doctora Judith Sutz cuenta con una amplia experiencia en el campo de la ciencia, tecnología, sociedad y desarrollo, así como en el abordaje de los problemas asociados con la producción y el uso social del conocimiento, fomentando la interdisciplina en el campo de las ciencias sociales. Como mencioné, la doctora Sutz es investigadora en la Universidad de la República, en el Uruguay, reconocida por su responsabilidad individual y colectiva en el Sistema Nacional de Investigación e integrante de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Finalmente, en su abordaje de conceptos como la innovación desde el sur, la Universidad para el Desarrollo y las divisorias del aprendizaje, entre otros, ha sido fuertemente arraigados en la literatura internacional sobre innovación y desarrollo. El título de la conferencia magistral de hoy es Investigación, Innovación y Formación, algunos desafíos y respuestas necesarias y posibles en América Latina. Bienvenida, doctora Sutz. Muy buenos días, colegas de la Universidad Javeriana. Estoy muy agradecida por la invitación que me han hecho para participar en este importante congreso sobre los temas de la investigación que a todos nos preocupa. Y quisiera hablar sobre algunos desafíos y algunas respuestas a esos desafíos que son necesarias y son posibles en América Latina. Yo hablo naturalmente desde mi experiencia en la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República en Uruguay, pero nuestra identidad latinoamericana, forjada desde hace ya tanto tiempo e iniciada en Córdoba, es algo que nos es común, nuestros problemas son comunes, y aunque yo voy a hablar de cuestiones que refieren empíricamente al Uruguay, estoy convencida que ustedes las van a reconocer como propias y que por lo tanto vamos a tener desafíos y respuestas posibles y necesarias en común y que probablemente si los abordamos en común tengamos bastante más chances de avanzar hacia allí. Entonces, mi punto de partida es que tenemos dos desafíos centrales. Uno es el desafío para hacer avanzar ciencia, tecnología e innovación. Y el segundo desafío tiene que ver con que esa ciencia, tecnología e innovación que queremos hacer avanzar contribuya a un desarrollo humano y sustentable. Y es importante reconocer estos dos desafíos, por supuesto como interconectados, pero como claramente diferenciados, y en particular que avanzar en el desafío número 1 no implica necesariamente avanzar en el número 2, es decir, hacer avanzar el conocimiento no necesariamente contribuye a un desarrollo humano sustentable. En primer lugar, porque hay ciertas direcciones científicas y tecnológicas que pueden ir directamente en contra de un desarrollo humano sustentable. Una mirada centrada en cómo hago para, por ejemplo, incrementar la productividad de ciertos desarrollos industriales puede tener efectos ambientales desastrosos. Es decir, cuando miro la cosa desde solamente un ángulo, la probabilidad de que el conjunto pueda sufrir deterioro es muy grande. Por otro lado, no sé si a ustedes les gusta la ciencia ficción, a mí me gusta. Los mundos distópicos de la literatura de anticipación suelen tener como como sustento, como base, avances en ciencia, tecnología e innovación. Yo supongo que muchos de ustedes habrán leído la famosa novela de George Orwell, 1984. Y es muy claro que Cambridge Analytica, es decir, la capacidad de, a través del análisis de los datos que nosotros mismos brindamos en algoritmos de deep learning, que solamente pueden crecer a partir del manejo de volúmenes inmensos de datos, terminan generando perfiles claramente personalizados que nos hacen blancos cada vez más precisos de publicidad de todo tipo, comercial o política.
No sé si ustedes lo recuerdan, pero hubo un momento importantísimo en el mundo de la computación, que fue cuando apareció la primera computadora personal, que por cierto no fue de IBM, el gran gigante de la computación, sino que fue de Macintosh. La publicidad, vale la pena buscarla, la publicidad de esa primera Macintosh, ¿cuál fue? Fue una escena de 1984, es decir, la información totalmente centralizada en manos del gobierno, manipulando a la población, y con la Macintosh, el público rompiendo eso porque ahora iba a llegar la libertad personal a partir justamente de la computadora individual. Y sin embargo, esa libertad personal, que tiene como elemento más claro, individualizado y absolutamente ubicuo al teléfono inteligente, es sin embargo la herramienta fundamental de lo que Shoshana Zuboff en un libro extraordinario llama el capitalismo de vigilancia. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas cosas, capitalismo de vigilancia, inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, ¿de dónde surgen? Bueno, surgen de avances importantísimos en CTI. Sin embargo, punto número 2, no es evidente que contribuyan a un desarrollo humano sustentable. Podrían hacerlo, pero no lo hacen. Al menos hasta ahora ello no es demasiado evidente, y por lo tanto creo que vale la pena fijar ideas sobre este punto de partida. Dos desafíos centrales, interconectados pero diferenciados. Vamos a entrar entonces ahora en una cuestión que me parece bastante central, que tiene que ver con la mediación. ¿Qué quiero decir con esto? Que avanzar en el uso del conocimiento para un desarrollo humano y sustentable no ocurre automáticamente porque se lograron avances en el conocimiento. El pasaje de lo posible, que es lo que es el avance en uno, es decir, el avance en el conocimiento hace posible cosas que antes no eran posibles. El pasaje de eso a lo necesario o a lo importante. Cuando uno dice necesario, también pregunta, ¿necesario para quién? ¿Necesario dónde? ¿Necesario para qué? Pero en todo caso, ese pasaje no es automático. Exige múltiples mediaciones. Por ejemplo, para dar algunas pequeñas ideas de qué estoy hablando cuando hablo de mediaciones. La incorporación eficiente de ciencia, tecnología e innovación a la producción requiere diálogos sustantivos usuario-productor, porque si no, el usuario solo obtendrá lo que el vendedor le ofrezca. Es decir, yo puedo ser un usuario pasivo o puedo ser un usuario activo, que digo, yo necesito esto, elijo con conocimiento de causa, no me dejo avasallar por quien me quiere vender algo o convencer de que necesito algo sin tener yo capacidad real para hacer valer, digamos, mi perspectiva respecto del problema. Entonces, es una mediación. El hecho de que existan cosas no quiere decir que yo sea capaz de seleccionar entre esas cosas aquella que mejor me hace falta. Puede existir algo en uno, pero necesito mediaciones, diálogos sustantivos, para que ese uno se transforme justamente en un dos válido. Ahora bien, esos diálogos de los cuales estoy hablando, diálogos usuario-productor, terminología que estoy tomando de un trabajo espléndido de Benteke Lundvall de 1985, justamente centrado en User-Producers Interactions, interacciones usuario-productor. Esos diálogos sustantivos necesitan una mínima base común de conocimiento. Eso es así, es evidente para cualquiera. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos asegurar que las pequeñas y medianas empresas, que son en todos los países nuestros, y no solo nuestros, el 95-96% de todas las unidades productivas a nivel nacional, cómo podemos hacer que esas pequeñas y medianas empresas, que aunque dan cuenta de menos del 50% del empleo, son sin embargo el 95% de las unidades productivas del país, cómo podemos hacer para que aprovechen mejor el conocimiento cuando en un 80% de los casos carecen de personal calificado? Ustedes ahí ven, digamos,
que la capacidad de resolver problemas puede estar presente en la sociedad, pero eso no asegura de ninguna manera, automáticamente, que los problemas sean resueltos. Hacen falta mediaciones. Y este tipo de mediación, la mediación que trata de vincular el conocimiento existente a nivel social con su utilización por parte de actores que no necesariamente son fuertes cognitivamente y pueden quedar totalmente al margen, ese desafío es muy grande. En el Uruguay, tratando de adaptar algunas políticas industriales y de innovación de Dinamarca, pequeño país a pequeño país, pymes 95%, y además Uruguay y Dinamarca, 80% de las pymes sin personal calificado, hicimos una cosa que se llama el Centro de Extensionismo Industrial, un coproyecto entre el Ministerio de Industria, la Cámara de Industrias y la universidad. Y básicamente apunta exactamente a construir esta mediación. Visita a empresas, pedido de autorización para conversar con el dueño, con los trabajadores, ver el proceso productivo, ofrecerle a las autoridades de la empresa una mirada externa y una sugerencia de mejora, acompañarlos si están de acuerdo en el desarrollo de un plan, acompañarlos en la solicitud de financiamiento y seguirlos a lo largo del proceso. No dejarlos solos, no suponer que porque el conocimiento está, incluso que avanzó, desafío número 1, el desafío número 2 automáticamente está cumplido. No sé si ustedes conocen un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud, se llama la brecha 90-10. Lo que quiere decir es que el 90% de la investigación en salud se dirige a las enfermedades del 10% de la población mundial, obviamente la más rica, y que solo el 10% del esfuerzo mundial en investigación en salud se dirige a las enfermedades prevalecientes en el 90% de la población mundial. ¿A qué se debe esta brecha? Esta brecha terrible que muestra que el conocimiento tiene sesgos, que el conocimiento que no es una entelequia, el conocimiento que es un proceso social, está mediado, atravesado, condicionado por intereses. Entonces, estas brechas se deben en parte a la decisión de no avanzar en la producción de conocimiento debido a que no se ve el retorno económico en el pasaje a su aplicación. Es decir, ahí tenemos un freno a nivel del desafío número 1. No se avanza en la producción de conocimiento. Pero no pocas veces el conocimiento está. Es decir, en uno ya no hay un desafío, pero no pasa a su aplicación, es decir, al desafío número 2, el uso del conocimiento, por la razón ya indicada, porque no hay retorno económico. Allí, ¿cuáles son las mediaciones que pueden hacer falta? Bueno, en el caso de la salud, claramente, y eso lo vimos con la pandemia, y lo dijo la Organización Mundial de la Salud, con poco éxito hay que decir, que es considerar la salud como un bien público global, y eso implica una mediación política global. Y por otro lado, apoyar agendas específicas de investigación e innovación, yo diría que a nivel regional, porque a nivel nacional es difícil llegar al ciclo completo de la utilización a fondo del desafío número 1 para lograr el desafío número 2. Pero en todo caso, es muy claro que en el área de la salud, el tema de la carencia de mediaciones entre la creación de conocimiento y la utilización de conocimiento es un problema mayor. Vamos ahora al papel de la política y del Estado. Está claro que cuando nosotros hablamos de mediaciones y decimos que hace falta mediaciones para pasar del desafío 1 al desafío 2, estamos apartándonos de la hipótesis de base del modelo lineal, el famoso modelo lineal, que básicamente lo que dice es que si apoyamos con la política el comienzo de la cadena, es decir, la producción de conocimiento, todo lo demás viene por descontado. Es simplemente una utilización asegurada sin mediación alguna que hace avanzar el desafío número 2. Nosotros sabemos perfectamente que esto no pasó nunca. Que esta frase que deriva del famoso informe Ciencia a la frontera sin fin, es
del señor Vannevar Bush es simplemente una de esas estilizaciones que terminan de tan estilizadas que son siendo una mentira. Sí. Por supuesto que hubo muchísima investigación, por supuesto que hubo mucho financiamiento a la investigación, pero también para cualquiera que conozca la evolución de la ciencia y sus aplicaciones en el siglo XX, hubo un papel de la política y del Estado a través de el financiamiento de las aplicaciones, sin el cual nada de lo que hoy conocemos hubiera existido. Y creo que esto hay que tenerlo muy claro. Pero en todo caso, hoy en día se ha puesto de moda nuevamente la idea del Estado interviniendo. Lo peor que podemos decir de cualquier política es que se basa en el modelo lineal de innovación. Entonces, hoy en día estamos otra vez con la idea de una CTI orientada por misiones, que obviamente si orientamos la CTI por misiones nos estamos metiendo con mediaciones. Y déjenme contarles históricamente esto que les estaba diciendo. Una de las cosas que seguramente son, digamos, han tenido mayor impacto del punto de vista de la producción, tiene que ver con la automación. La automación comenzó con las máquinas y herramientas de control numérico. Es decir, teníamos las máquinas clásicas y un buen día a alguien se le ocurrió, y si en vez de la máquina estar guiada por la mano del trabajador, está guiada por un algoritmo, digamos, que está metido adentro de una computadora, bueno, máquinas, herramientas de control numérico. ¿Quién impuso el uso de máquinas, herramientas de control numérico, dando lugar a partir de allí a todo el desarrollo monumental de las formas de automación que en última instancia hoy conocemos como robótica? Fue el Estado. Fue el Estado porque financió toda la incorporación de la maquinación a través de este tipo de máquinas en la industria de la aviación norteamericana. Fue el Estado. Cuando pensamos en el uso social de la penicilina, que es un caso absolutamente extraordinario. Ustedes saben, la penicilina la descubrió por azar Fleming, allá por fines de los años 20. Estuvo durmiendo en un cajón durante 10 años, hasta que otro par de investigadores ingleses la rescató. ¿Cuál era el problema? El problema es que encontrar penicilina en estado puro, con capacidad realmente antibiótica, era enormemente trabajoso y se podían conseguir cantidades ínfimas. Pero a fines de los años 30, comienzos de los años 40, había una Segunda Guerra Mundial, había un desembarco en Dunkerque, había que asegurar la posibilidad de penicilina a nivel masivo para atender el esfuerzo de guerra. Y se logró. Pero no se logró porque las empresas farmacéuticas estuvieran dispuestas. Las empresas farmacéuticas norteamericanas no querían ni oír hablar. Era riesgoso, no se sabía cómo hacer. Hubo que hacer un esfuerzo enorme entre investigaciones a los dos lados del Atlántico, empresas farmacéuticas que fueron financiadas, y yo diría casi obligadas, como en el marco del esfuerzo de guerra, para lograr la producción masiva de penicilina, que efectivamente estuvo lista cuando Dunkerque, en un año más o menos de trabajo. A lo que quiero decir con esto es que, ¿qué modelo lineal? ¿En qué caso realmente importante de innovación que dio vuelta a las cosas? Las cosas pasaron porque hubo un modelo lineal en el que alguien hizo investigación y después naturalmente, de alguna forma, las cosas salieron. Bueno, no, eso es falso, es históricamente falso, entonces reconozcamos la necesidad de las mediaciones de manera explícita, reconozcamos que las mediaciones existieron históricamente siempre, a los efectos de ubicarnos bien en el tratamiento de esta cuestión de cada desafío por separado, pero también su interconexión a través de mediaciones. Vamos entonces a la cuestión de la direccionalidad. Tan equivocado como suponer que no hacen falta mediaciones entre los desafíos 1
Y 2, es suponer que cualquier forma de abordar el desafío 1 colaborará a abordar el desafío 2, y a la inversa. Es claro que no todo avance en uno tendrá similar impacto en avance, entonces, al menos en el corto plazo. Fíjense ustedes que en los países que destinan una parte muy significativa de su riqueza, digamos, del orden del 3%, a la producción de conocimiento, el espectro que cubre el desafío 1, es decir, la producción de conocimiento, es extremadamente amplio. Se investiga en toda la gama de problemas. ¿Y cuál es la situación en nuestros países? Bueno, la primera de todas, todos lo sabemos, ustedes sabrán los datos para Colombia, yo les doy el dato para Uruguay, 0,4% del Producto Bruto Interno. 0,4% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de países, comparando con países que invierten un 3%, en el caso de Uruguay por lo menos, un 3% de productos brutos muy altos, porque, ojo, lo relativo importa, pero lo absoluto también. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y entonces déjenme plantear esto a través del triángulo de Sábato. Ustedes se acuerdan seguramente de lo que es el triángulo de Sábato. El triángulo de Sábato es un triángulo que tiene 3 vértices, como todo triángulo. Uno de ellos representa el gobierno, otro representa a la producción y otro representa a la academia. ¿Cuál es la idea de Sábato? Y quiero decirles que la idea de Sábato, que tiene por lo menos 15 años de previatura respecto de la conceptualización de los sistemas nacionales de innovación, es, desde el punto de vista de países como los nuestros, es decir, los del sur, tiene un elemento clave que los hace muchísimo más útiles desde una perspectiva analítica. ¿Qué es lo que estamos poniendo acá? Vamos a recordar lo que dice Sábato. Hay intrarrelaciones, ¿de acuerdo? Esas son las que se producen al interior de cada uno de los vértices del triángulo. Las relaciones al interior del gobierno, las relaciones al interior de la producción, las relaciones al interior de la academia. ¿Y qué ocurre cuando los vértices son débiles y las relaciones internas también son débiles? Estamos hablando de las relaciones entre gobierno y producción, gobierno y academia, academia y producción, por eso el triángulo está allí en líneas punteadas, porque esas relaciones son débiles. Eso es lo que quiere decir que tenemos sistemas nacionales de innovación débilmente estructurados, o fragmentados, o incompletos, o como ustedes quieren llamarlo. Pero además de las intrarrelaciones y de las interrelaciones, Sábato planteó una cosa genial, que son las extrarrelaciones, es decir, las relaciones que cada uno de los vértices establece con triángulos de Sábato fuertes, donde las intrarrelaciones son fuertes y donde las interrelaciones son fuertes. Y allí se establecen extrarrelaciones entre, en particular, un núcleo débil y mal articulado de la academia, de la investigación, en países como los nuestros, con vértices muy fuertes y muy bien integrados, donde los gobiernos le piden a la academia y donde la producción le pide a la academia propia, y de esa manera tenemos una excesiva influencia externa sobre nuestras agendas de trabajo, y esa excesiva influencia externa es uno de los ingredientes poderosos de la dependencia. Palabra que ya no está de moda, quieren ustedes usar otra, no tengo ningún problema, pero me sigue pareciendo muy elocuente en términos de explicar cómo nosotros generamos nuestras propias agendas. Y obviamente eso tiene que ver con la direccionalidad. Entonces, vayamos a 2 preguntas asociadas a la direccionalidad. ¿Es la intervención gubernamental en la agenda a través de áreas estratégicas una buena solución? Porque esa es una forma muy clara de plantear la direccionalidad. Nosotros como gobierno vamos a financiar investigaciones en esta y esta dirección. Bueno, eso, en mi opinión, así dicho, es una muy mala solución. En primer lugar, porque suele ser, llamémosle así, entre comillas, totalitaria. Es decir, se hace lo que nosotros decimos que hay que hacer
y nada más. Y yo creo que eso es un gravísimo error. Creo que la investigación orientada por la curiosidad, y voy a hablar un poquito de eso después, es muy importante. Pero sobre todo, por lo menos mi experiencia es, digamos, que esa construcción de agenda a través de áreas estratégicas es sobre todo un listado. ¿Un listado de qué? De las cosas que importan. ¿Qué cosas importan? Nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, energías renovables, todo lo cual puede estar bien, pero que suele ser una especie de reiteración, lo voy a decir de manera un poco abrupta, de las cosas que están de moda. Y en una de esas, lo que necesitamos, sí, como área estratégica, son cosas mucho menos universales, menos globales y mucho más específicas, nuestras. Pero bueno, en general, cuando hablamos de áreas estratégicas, las cosas se plantean de esa forma. Por otro lado, y esa es la segunda pregunta, hacer investigación fundamental es un lujo que nuestros países no deberían permitirse. Esto es un tema que vez tras vez tras vez, no sé si ustedes en Colombia lo tienen resuelto, nosotros en el Uruguay no lo tenemos resuelto. Otra vez los investigadores básicos, pero otra vez, ¿pero para qué sirve? ¿Pero cómo puede ser con la cantidad de problemas que tenemos que seguimos trabajando en estos temas? O bien no sirven para nada, o bien están orientados por agendas del norte, o bien. Y yo quiero decirles que si no fuera porque el Uruguay tenía investigación fundamental sólida en virología, en particular, pero no solo en virología. Cuando llegó el COVID, no sé dónde estaríamos ahora. Porque cuando llegó el COVID, se acabó todo. No había nada. No había test serológicos, no había kit de diagnósticos, no había hisopos para tomar las muestras. Por supuesto, no había respiradores para tratar a la gente que llegaba a tratamiento intensivo. No había nada. ¿Y saben por qué no había nada? Porque los países ricos lo habían acaparado. No había mercado internacional. Y si no fuera porque fuimos capaces de generar un sistema, lo que se llama el Tetris, es decir, de testeo, seguimiento y aislamiento, no hubiéramos tenido lo que el Uruguay tuvo hasta noviembre de 2020, que fue una muy exitosa estrategia de contención. Entonces digo, eso se hizo porque antes hubo, en condiciones muy duras, como las condiciones en las cuales hacemos ciencia fundamental en América Latina, hubo una fuerte disposición a enfrentar el desafío número 1, crear conocimiento. Entonces mi respuesta es, el que crea que investigación fundamental en América Latina es un lujo, realmente está entendiendo muy poco de la dinámica entre el desafío número 1 y el desafío número 2. Está claro que en el caso del COVID fue extremadamente virtuosa la interacción entre ambos. Creación de conocimiento y utilización de conocimiento para desarrollo humano, en este caso es bastante claro. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué seguimos discutiendo tan mal este problema en América Latina? Y yo creo, bueno, yo tengo algunas hipótesis, creo, lo he visto en algunos informes del Banco Interamericano de Desarrollo, enormemente frustrados, diciendo, pero los investigadores básicos están capturando los recursos. No, no es que los investigadores básicos capturan los recursos, es que son los únicos a los cuales les interesa la investigación. Si tuviésemos un sector gubernamental a quien eso le interesara, si tuviésemos un sector productivo a quien eso les interesara, no tendríamos un triángulo de Sábato todo hecho de rayitas, absolutamente debilitado, donde la academia no tiene posibilidad de diálogo por falta de demanda de conocimiento de los otros dos vértices. Y entonces, mira dónde puede mirar. No voy a insistir en este tema, pero quisiera dejar planteado que bueno, sería tiempo que pudiéramos superar esta cuestión, planteada siempre en términos tan dicotómicos y tan poco útiles. Ahora bien, ¿por dónde avanzar? Planteemos la pregunta de otra forma. ¿Cómo imaginar mediaciones virtuosas entre el avance en 1 y el avance en 2 en nuestros países? ¿Y cuáles son los principales obstáculos a remover para que esto ocurra? La primera cosa que hay que decir es que la producción de conocimiento debe existir y debe ser robusta. La posición de eterna cenicienta que tiene la investigación en nuestra región es sin duda un primer obstáculo a revertir. Y eso hay que decirlo primero que nada, porque es así y no puede ser. Y no puede ser que sigamos en el 0,4, en el 0,5, en el 0,6% de la riqueza que producimos dedicada a temas de investigación y desarrollo.
En esas condiciones, la ciencia se hace enormemente dificultosa, el trabajo con la gente joven se hace dificultoso, las oportunidades laborales para la gente joven se estrecha cada vez más, generamos gente brillante que se nos va porque no tenemos cómo aprovecharla, en fin, está claro. Ok, pero eso, con decirlo primero para que nadie piense que todo lo demás que voy a decir después hace que esto sea menos importante, por eso lo digo en primer lugar, pero una vez dicho esto, también hay que decir con igual firmeza, esto no alcanza. Esto no alcanza. Ahora bien, lo importante es que este robustecimiento de la investigación a través de recursos, hay muchas formas de hacerlo, no es una sola, y no se trata solamente de incrementar la I+D en el PBI, porque si seguimos incrementando así nomás la I+D en el PBI, lo que vamos a incrementar sobre todo es la I, pero no la D, porque la D es algo que se hace fuera de la academia, es algo que se hace a nivel empresarial, y si seguimos teniendo la participación absolutamente marginal, porque no es del sector privado, en la I+D, no vamos a avanzar mucho. Hay que tener eso muy claro. De ese 0,4%, ese 0,5%, de ese 0,6%, la proporción de aporte público-privado es del orden del 80% para el público. Entonces, digo, no solamente es poco, está muy sesgado. Entonces, hay que poner más recursos. Si no se aumentan los recursos, no se va a avanzar, eso es clarísimo, pero habría que pensar en modalidades un poco más innovadoras. Ahora bien, sigamos pensando por dónde avanzar. La otra cuestión que nos complica mucho la vida es la agenda de investigación que debe descontextualizarse. Esto no quiere decir, y yo lo acabo de decir también, que la investigación fundamental orientada por la curiosidad, que en general coincide con grandes avenidas de indagatoria internacional, deba descuidarse, de ninguna manera. Pero, como veíamos en el dibujo del triángulo de Sábato, tenemos que descontextualizar nuestras agendas, que están bastante descontextualizadas justamente porque tienen muy escasa demanda nacional, por lo que veníamos diciendo. Ahora, además de la demanda, tenemos un problema que es una suerte de círculo vicioso, que es el sistema de evaluación académica. Y el sistema de evaluación académica que tenemos es pésimo. Y no lo tenemos pésimo solo en América Latina. A nivel mundial hay un movimiento muy fuerte en contra de la cada vez mayor prevalencia de sistemas de evaluación académicos, fundamentalmente cuantitativos, basados en el número de publicaciones en revistas en función de su impacto. Para el que le interese el tema, hay una primera cuestión internacional del año 2012 que se llama Declaration on Research Assessment, DORA, hecha por los biólogos moleculares de San Francisco, que en este momento tiene miles de instituciones a nivel mundial afiliadas. Tenemos luego el manifiesto de Leiden del año 2015. Tenemos un problema, los que trabajamos en este tema tenemos un problema, porque denunciar es muy fácil. Mostrar las distorsiones tremendas del sistema actual de evaluación académica, y cuando digo tremendo, digo tremendo. Y por dos cosas. Primero, porque la ciencia que estamos haciendo es de menor calidad, porque publicar, y si no me sacan de mi condición de investigador, es algo que está haciendo que la gente cada vez piense menos en qué pregunta quiero contestar, sino en qué pregunta puedo contestar de manera de publicar en la revista de impacto tal, lo cual, globalmente hablando, deteriora. Y además, naturalmente, como las revistas de alto impacto no son omnívoras, son bien direccionadas respecto de cierto tipo de problemas, otro tipo de problemas que no son de interés para esas revistas suelen no ser publicadas. Entonces, a lo que voy es que es muy fácil decir todo esto es muy malo, está generando esto y esto. No se imaginan la cantidad de literatura que hay. El gran problema es, ¿y qué proponemos a cambio? ¿Y qué sistema de evaluación académico podemos ofrecer, podemos proponer para que las cosas no sean como son ahora y tener agendas de investigación de alta calidad, contextualizadas y también integradas al esfuerzo mundial, al esfuerzo de la humanidad por conocer más y conocer mejor? Bueno, yo lo dejo planteado, pero lo que digo es
este desafío, este obstáculo a lo que queremos, que es la articulación virtuosa entre el desafío 1 y el desafío 2, necesita trabajar muy seriamente y colectivamente y regionalmente, porque ese es un tema internacional, sobre las agendas de investigación. Nadie puede decir, yo hago de linking, yo evalúo como yo quiero. No, eso no es aceptable, porque el sistema de evaluación refiere a una actividad que es intrínsecamente mundial, que es la producción de conocimiento. Por otro lado, tenemos que una agenda de CTI contextualizada debe alimentarse de problemas sustantivos presentes en la sociedad. Y aquí el obstáculo es lo fragmentado y no pocas veces desconocido para los propios investigadores de los problemas sociales y productivos presentes en el contexto nacional, regional o local. Y para eso tenemos que generar una góndola de problemas, con los problemas planteados desde las órbitas donde se les identifica y donde los conocimientos generados podrían ser utilizados en la construcción de soluciones. Déjenme contarles brevemente la anécdota que está atrás de la expresión góndola de problemas. Un físico resolvió un problema muy importante que afectaba a un neonatólogo, que era lo caras que eran las lámparas para tratar una enfermedad de niños, de neonatos, en particular de neonatos prematuros, en el hospital público, con una prevalencia de neonatos prematuros mucho mayor en población desfavorecida. Resolvió el problema. Y nosotros le preguntamos a ese físico, ¿cómo te enteraste del problema? Y él me dijo, porque el neonatólogo era mi padre. Entonces le preguntamos, ¿y qué necesitas para que en vez de que sea la chance, el azar, el que te hizo conocer un problema grave que tú estabas en condiciones cognitivas de aportar a solucionar? ¿Qué necesitarías para que en vez de la casualidad esto fuera más estructural, digamos? Y su respuesta fue, necesito una góndola de problemas. Yo no sé salir a buscarlos, pero si me los presentan, puedo darme cuenta cuáles de esos problemas yo estoy en condiciones de aportar y cuáles no, pero conozco a alguien que sí. Entonces la expresión góndola de problemas para nosotros fue, no sé, como una ventana que se abría a como ese tipo de conceptos que ayudan realmente a hacer política. Entonces, un desafío mayor para justamente articular y para generar esa agenda de CTI contextualizada es construir esa góndola de problemas. Pero, ¿cómo se construye? Bueno, nosotros creemos que eso se puede hacer fundamentalmente y empezando por un lugar, empezando por el Estado, justamente identificando los problemas que en el Estado, en la salud, en el saneamiento, en el transporte, en la vivienda, en la educación, podrían requerir conocimiento para su solución, generar esa góndola de problemas y, a partir de allí, articular el desafío 1 y el desafío 2. Pero el problema es muy, muy grave. Y el obstáculo mayor, por lo menos en el Uruguay, es que más del 90% de los investigadores trabajan en el sector público. Perdón, no en el sector público, en el sector universitario, en el sector académico. ¿Cuántos investigadores? No estoy hablando de cuántos profesionales. Profesionales es una cosa interesante a nivel de la producción. Acá estoy hablando de investigadores. ¿Cuántos investigadores trabajan en los ministerios? Es decir, ¿dónde está la gente que puede realmente generar un diálogo entre las necesidades cognitivas de un espacio de política pública y el mundo académico? Bueno, si eso no lo tenemos, entonces no vamos a poder construir la góndola. Y si no podemos construir la góndola, entonces nuestras agendas van a seguir siendo descontextualizadas, no por la maldad de los investigadores ni su vocación de vivir en una torre de marfil, sino porque no habremos sabido convocarlos. Y eso es un desafío muy importante de la política. Los cambios en las agendas no se decretan tantas veces. Qué error que hemos cometido a lo largo de la historia. Se construyen. Ahora, para construirlas de modo que contribuyan al avance del desafío 2, es imprescindible la organización sistemática de la demanda cognitiva. Para eso es imprescindible ampliar el mercado laboral de quienes investigan.
de esta forma, si pudiéramos generar, ¿cuántos? No sé en Colombia. Yo en el Uruguay con 50, con 100 me conformo. Colombia es mucho más grande. Si pudiéramos generar un espacio, por decir algo, de 200, 300 investigadores trabajando en los espacios de política pública y pudiéramos a partir de allí, en articulación con la academia, definir de manera muy contextualizada y precisa proyectos de investigación y de innovación para abordar esos problemas y los financiáramos, probablemente el crecimiento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación sería muy grande, pero de carácter completamente diferente al que en general reclamamos. Y naturalmente, ¿cuál es el problema? Que las preguntas contextualizadas quizá no den lugar a la cosecha de papers que dan las preguntas globales. Entonces, o valorizamos particularmente las preguntas contextualizadas, lo que podríamos llamar las preguntas externas a la academia, o no vamos a avanzar. Y volvemos nuevamente a la importancia de los sistemas de evaluación como gran sistema de señales en la direccionalidad de los esfuerzos. Ahora bien, yo creo que nada de todo esto será posible si no se revierte un obstáculo mayor que todavía no mencionamos, que son los imaginarios tecnológicos desvalorizantes que caracterizan a nuestra región. La idea es que hay una suerte de profecía autocumplida, un círculo vicioso que dice, no podemos, entonces ni siquiera tratamos, entonces no aprendemos, entonces finalmente se hace cierto, no podemos. ¿Por qué no creemos en nosotros mismos? Cada uno de nuestros países tiene historias que, si me permiten la comparación uruguaya y futbolera de 1950, son maracanás. Maracaná no solo fue que el Uruguay fue campeón del mundo, fue que nadie se lo imaginaba. Bueno, señores, señoras, América Latina, en materia de ciencia, de tecnología, de innovación, tiene muchos maracanás. Y sin embargo, a la primera compramos afuera. Compramos afuera todo. La consultoría, el equipamiento, el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Y hay una cosa muy concreta. Una de las reconocidamente mejores políticas de innovación es la compra pública innovadora. Porque la compra pública innovadora, que de hecho es lo que yo les decía, que hizo en particular Estados Unidos, cuando no cumplía con el modelo lineal, lo que hizo fue compra pública innovadora. El Estado puso la plata para que las empresas hicieran innovación, porque las empresas, si no se les daba esa plata, no iban a correr el riesgo a su propio costo. Bueno, ¿por qué en América Latina prácticamente no tenemos compra pública innovadora? En el Uruguay no la tenemos. Porque bueno, porque el Estado, porque la corrupción, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Los pretextos son muchos. Yo estoy de acuerdo que no se puede hacer cualquier cosa, que no se puede subsidiar la ineficiencia, que la Organización Mundial del Comercio se ocupó bien de kicking away the ladders, patear las escaleras por las cuales todos ellos subieron. Estamos todos de acuerdo que hay muchas dificultades para hacerlo bien, pero no cabe ninguna duda de que la compra pública innovadora es el mecanismo central de estímulo a la innovación. Y sin embargo en América Latina no lo tenemos, y creo que eso forma parte de un imaginario tecnológico desvalorizante. ¿Cómo se da vuelta? Eso es un tema muy complicado. Yo no estoy planteando en este momento acá concretamente una solución, pero estoy identificando una barrera que me parece muy importante, que tiene, por supuesto, como barrera una consecuencia tremenda, y es que nunca acumulamos aprendizajes, y más bien fomentamos procesos de desaprendizaje. Cada maracaná es un aprendizaje. Si sobre ese aprendizaje siguiéramos aprendiendo, entonces las cosas se darían vuelta, pero no. Lo logramos, y luego que lo logramos, desaprendemos, porque otra vez tiramos eso al costado y compramos afuera. Por otro lado, la reversión de este obstáculo tampoco se hace por decreto, pero yo creo que ayuda mucho tenerlo presente, tener presente en cada decisión que tomamos. ¿Y esto por qué lo estamos haciendo? ¿No será porque no creemos en nosotros mismos? ¿No será? Bueno. Y claro, viene la cuestión de la formación, que no es menos central que todo aquello de lo que hemos estado hablando. Déjenme simplemente darles un dato que me resulta enormemente alentador. Después del tema de la pandemia,
En el Uruguay, no sé cómo habrá sido en Colombia, pero en el Uruguay la pandemia dio lugar a un fenómeno absolutamente único. Había científicos en la hora de mayor rating en la radio y en la televisión. Todo el mundo quería escucharlos, todo el mundo quería decir qué era lo que tenían para contarnos, qué es el virus, de dónde vino, cómo se hace, qué hay que hacer, cómo nos tenemos que portar. Una cosa impresionante. Ayudó que la revista Nature, el 15 de diciembre de 2020, eligiera entre los 10 científicos más importantes del mundo a un joven de menos de 40 años, uruguayo. Cosa que al Uruguay nunca le había pasado en la vida. Entonces, esa cuestión tuvo un correlato increíble. Hubo un 20% de incremento en 2021 en las inscripciones a la universidad. En particular a la Facultad de Ciencias, que tiene un montón de problemas para ubicar laboralmente a sus propios egresados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una interacción que no conocemos bien, pero que está allí, entre el orgullo nacional y las ganas de la gente de hacer ciencia. Entonces, ¿cuál es un poco la conclusión? Que por supuesto que hay que formar al más alto nivel posible, pero ojo, este 20% de gurises, perdón, gurises es una expresión muy uruguaya, de muchachos y muchachas, hay que no frustrarlos, hay que desde ya preparar los espacios laborales para que como investigadores, ojo, no es simplemente un empleo, es un empleo como investigadores fuera de la academia, tengan lugar para poder trabajar. Ahora, acercándome ya al final, vamos a ir fijando algunas ideas de lo que vinimos diciendo hasta ahora. No tenemos un desafío, generar más conocimiento, sino dos desafíos. Que el conocimiento que generamos opere para el bien de nuestra sociedad. La direccionalidad de lo que hacemos importa. El conocimiento que se genera no siempre apunta al bien de la sociedad. Hacer más no garantizará que se usará más. No hay automatismos, hacen falta mediaciones entre ambas cosas, en particular, y muy en particular, para los actores débiles. Los actores fuertes saben cómo usar el conocimiento. Los actores débiles ni siquiera saben que el conocimiento puede ayudarlos. Las mediaciones son fundamentales para que la desigualdad basada en el conocimiento no prevalezca. El papel del Estado y de la política pública es crucial. Y la direccionalidad del conocimiento que generamos incide en las oportunidades que tenemos de usarlo. Y eso apunta a la cuestión crucial de la orientación de las agendas de investigación y también de las dificultades estructurales para cambiarlas, asociada a la dificultad de la cual ya hablamos, en particular de transformar los mecanismos de evaluación académica. Finalmente, 5 objetivos a lograr que están todos interconectados. 1. Fortalecer las capacidades de producción de conocimiento. 2. Transformar el sistema de evaluación académico que fomenta agendas de trabajo descontextualizadas en un sistema de evaluación que premie el trabajo de alta calidad dirigido al contexto. C. Fundamental. Conocer de forma detallada las demandas cognitivas de los espacios de acción sobre lo social para ofrecerlas a las agendas de investigación. 4. Ampliar los espacios laborales para quienes investigan, para que no estén acumulados casi de forma exclusiva en los ámbitos académicos. Y por último, 5. Derrotar a los imaginarios tecnológicos desvalorizantes. Abrir y proteger oportunidades para el aprendizaje al abordar de manera sistemática la solución de nuestros propios problemas. Y ahora, imaginemos estos 5 objetivos e imaginemos la cuestión de la formación en el marco tanto de la prosecución de estos objetivos como una vez que los hayamos logrado, que yo creo que los vamos a lograr, ¿cómo sería la formación cuando estas cosas estén presentes? Vamos a tener otras universidades, vamos a tener otros jóvenes, vamos a tener otra CTI, otro desarrollo para sociedades mejores que las que estamos teniendo ahora. Les agradezco nuevamente la atención que me han prestado y naturalmente estoy abierta a los diálogos que ojalá
podamos plantear en el tiempo que nos queda. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Judith, muchísimas gracias por esta conferencia en la inauguración o en el lanzamiento de estos 3 días de conversaciones académicas. Realmente nos has puesto un punto de partida bien interesante para que empecemos a hablar de cómo es esta relación entre investigación, tecnología, innovación y cómo realmente esto, como dice un amigo mío, se plataniza, se vuelve realidad. Y la primera pregunta, ya nos han llegado un par de preguntas. La primera sería, esa la formulo yo. Tú dices que hay 2 desafíos. El segundo es ciencia, tecnología e innovación que contribuya a un desarrollo humano sostenible. ¿Podrías platanizarnos cómo se ve en la práctica eso? ¿Alguna experiencia, algún ejemplo? Bueno, a ver, tienen todos los ejemplos que les voy a dar, son ejemplos muy locales, pero, por ejemplo, uno tiene tiene un nanotecnólogo, es un especialista en nanotecnología. Y un día fuimos a la Facultad de Química y dijimos, a ver, ustedes, ¿cómo podrían imaginarse que lo que saben se use para algo socialmente útil? Lo pensaron y llegaron a la siguiente conclusión. Durante los inviernos, en los asentamientos muy pobres, se vuelcan mucho las estufas, los niños se queman. 20 centímetros cuadrados de piel sintética importada cuesta $4.000. Bueno, los nanotecnólogos inventaron una piel sintética basada en colágeno de tendón bovino, que es un desecho de la industria frigorífica en un país sin vaca loca, y bueno, hicieron una piel sintética de enorme valor terapéutico y sumamente barata. Es un ejemplo. Eso colabora a un desarrollo humano, es decir, hay tantas necesidades. Por supuesto, y la sustentabilidad es otra cuestión, hay que sustituir. Y tenemos también allí muchísimos ejemplos cuando la regulación dice esto no va más, así no podemos seguir polucionando las aguas o los aires o lo que fuere. Y entonces no hay más remedio que inventar. Y entonces, pero y nada viene solo, porque también es cierto que encontrar la solución no es lo mismo que usarla de manera masiva. Allí hay una interacción, por supuesto, con los sistemas regulatorios del Estado, que como todos sabemos son sumamente contestados por intereses creados. Pero bueno, me encantó lo de platanizar, nosotros no le llamamos plátanos, le llamamos bananas, pero no importa, entiendo el sentido, y sí, y además eso que tú decís me parece un excelente ejercicio, porque si no podemos platanizar, mejor cambiamos el concepto. O un concepto es platanizable o para la política no sirve, así que es un test que me parece muy útil. Claro, y tiene que ver también con lo que tú mencionabas de la góndola de problemas, ¿no? Hay muchas investigaciones que surgen precisamente de los problemas y cuando hay una góndola de problemas nosotros hablaríamos de un abanico de problemas, pues es bien interesante la investigación que se realiza. Bueno, nos llega otra pregunta de Wilmar Roldán Solano. ¿Cómo superar la brecha en innovación entre las comunidades más vulnerables y las más avanzadas, cuando hay fragilidad en las relaciones gobierno, academia y producción, algo en lo que tú eres muy buena, el triángulo de Sábato, y a esto se suman los niveles altos de corrupción, como los que tenemos en nuestra región? A ver, el tema de la corrupción es un tema mayor. Yo en él no me puedo meter. Pero hay una pregunta por allí que leí en el chat y que, si ustedes me permiten, les voy a contar lo que hacemos en la universidad. Tenemos un programa que se llama
proyectos de investigación y de innovación orientados a la inclusión social. ¿Qué hacemos? Salimos a buscar los problemas. Por ejemplo, fijamos el Sistema Nacional Integrado de Salud o fijamos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que fue una ley que se armó allá por 2017-2018. Y trabajamos con los actores de la política pública y les preguntamos qué necesidades de conocimiento tienen. Y, por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional Integrado de Salud, el problema que surgió fue el siguiente. ¿Cómo medimos la discapacidad? Usamos un baremo español, no nos sirve. ¿Cómo medimos? Y entonces hubo toda una serie de proyectos de investigación orientados a la medición contextualizada de la discapacidad, porque si no tenés un baremo, no podés implementar una política pública que diga a quién le vamos a dar subsidios, de qué tipo de subsidios. ¿Me explico? Entonces, y allí, con financiamiento 100% universitario, financiamos proyectos de investigación identificados por un actor no académico y donde actores no académicos manifiestan su voluntad de utilizar los resultados si estos se encuentran, porque toda investigación busca, ojalá encuentre, pero no necesariamente. Y tengo de estos ejemplos muchísimos. Nos va muy bien con el área de la salud, porque el médico que pide sabe muy bien lo que pide, pero cuando es, por ejemplo, una comunidad barrial donde hay mucho desempleo, la emergencia de lo que hace falta es más compleja. La mediación, la identificación del problema potencial de investigación es más difícil. Pero hace ya 10 años que trabajamos en esta dirección, tenemos centenares de proyectos financiados y algo hemos aprendido y algunas cosas útiles se han logrado. Seamos modestos, esto lleva tiempo, pero el programa lo que busca es construir la góndola. Muy bien. Bueno, vamos al triángulo de Sábato. Y la pregunta es, basada en tu experiencia, ¿cómo has logrado que el triángulo de Sábato sea una realidad? Ojalá puedas darnos un par de ejemplos. Bueno, el triángulo de Sábato no es una realidad. Ese es el problema. No es una realidad. Lo que podemos construir, sí, son mini triángulos de Sábato en torno a problemas concretos. ¿Sí? Por darles un ejemplo, tuvimos durante 10 años un programa entre la universidad y la empresa nacional de refinamiento de petróleo. Y le decíamos a la empresa, no somos una consultora, la universidad no es una consultora, ustedes tienen que reflexionar sobre cuáles son sus problemas. No, querían problemas que eran muy puntuales y que naturalmente tenían que contratar profesionales. Nosotros no podemos hacer competencia desleal de nuestros propios egresados. Llevó mucho tiempo, pero al final de esta historia, todos los años hacíamos una jornada, y estoy hablando de una empresa que, si bien es pública, es una empresa, no es un ministerio. ¿Está bien? Es una empresa, tiene que ganar, tiene balance. Y entonces los gerentes, uno por uno, decían, en mi gerencia, el problema que identificamos es este, y no es una consultoría, sino un problema de investigación, porque la pregunta de investigación que requiere nuevo conocimiento es esta. Y hemos tenido las cosas más diversas, desde por qué los trabajadores no se ponen los implementos de seguridad, los castigás no se los ponen, los premiás no se los ponen, no se los ponen. ¿Por qué? Para tratar de generar, digamos, una estrategia para que lo hicieran. Hasta el hecho de que las sentinas de los barcos tiran el agua que viene del mar de la China en la bahía de Montevideo y aparece un animalito que no tiene enemigos naturales y tapa todo. ¿Cómo hacemos? Digo, son ejemplos, pero ¿cómo se trabaja? Yo creo que se trabaja a nivel micro, que no es desde arriba que logramos, sino que desde abajo vamos cambiando la cultura, nos vamos acostumbrando a trabajar juntos. Realmente las jornadas entre la universidad y esta empresa
eran formidables, porque después de que los gerentes se exponían, se hacían talleres con investigadores donde los gerentes y los investigadores discutían y donde además nosotros exigíamos que el proyecto financiado tuviera un referente en la empresa que lo seguía a lo largo de todo el tiempo. Esas cosas se pueden hacer, ¿por qué no? Por supuesto, también es cierto que el stop and go es un problema, porque déjenme decirle que ese programa se descontinuó. Llegó otro directorio de la empresa que dijo, quiero ahorrar lo que les costaba. Imagínense ustedes una empresa de refinamiento de petróleo, ¿cuánto le podía costar este programa? Bueno, pero digo, ese es otro tema central, el tema de la continuidad, porque estamos hablando de aprendizajes, de cambios culturales, llevan mucho tiempo. El stop and go, y cuando llega el stop, acordarte qué bueno que fue lo que hacíamos, pero no tenerlo ya, es un problema. No sé si así pasan las cosas en Colombia, me consta que eso pasa en Argentina, que eso pasa en Brasil, que eso pasa en Uruguay, yo sospecho que nos pasa a todos. Y ahí sí hay una cuestión, no importa si no dio resultado a corto plazo, estas cosas son difíciles. Por favor, sigamos, sigamos, sigamos. En algún momento las cosas van a marchar. Bueno, y esa es una característica de los investigadores, ¿no? Tener paciencia, continuar, ser perseverantes. Bueno, a todos los que nos están escuchando, los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat de la plataforma o en la red social en la que estén viendo esta conferencia. Entonces, aquí nos llega otra pregunta. ¿Cómo gondolizar en la universidad? Es más o menos como la técnica. ¿Tú crees que a través de una convocatoria y de paso cómo reconocer este tipo de generación de conocimiento que no es de alto impacto en las grandes revistas? A ver, ¿cómo gondolizar? A nosotros el programa de inclusión social, el lugar que más nos costó fue la Facultad de Ingeniería, porque ellos creían que si yo uso la palabra social es para ciencias sociales. Y entonces hubo un muchacho cuando hicimos una reunión en la Facultad de Ingeniería que dijo, yo tengo capacidad de diseñar una alerta temprana para que en vez de tener 15 minutos para salir corriendo antes de la inundación, tengan 3 horas. Y yo me quedé con los ojos así diciendo, pero eso es exactamente de lo que estamos hablando. Claro. Eso, esa capacidad que tú tenés. O tratamiento digital de imágenes para sustituir un programa de detección de focos epilépticos comprado en Alemania, software propietario, y desarrollarlo en software libre para usarlo en el Hospital de Clínicas, que es el hospital público más grande, el hospital universitario. Y yo te puedo decir, ingeniería mecánica, ingeniería de computación, ingeniería química, ingeniería ambiental, todos tienen. Pero no es cuestión de decirles, a ver muchachos, sean útiles. Hay que ir y conversar y plantear las cosas así. Y ir facultad por facultad, todos los conocimientos pueden aportar. Entonces, eso es el estimular la imaginación de para qué puede servir lo que yo sé hacer. Pero además hay que ir por el otro lado. Hay que ir al Ministerio de Desarrollo Social, hay que ir al Ministerio de Vivienda, hay que ir y decirles, vamos a sentarnos, vamos a conversar. ¿Cuáles son los principales problemas que abruman a una población vulnerable? Y, por ejemplo, tuvimos un problema muy complicado. Nadie entendía nada. El Uruguay es un país, digamos, donde se come carne y donde a las mujeres embarazadas las persiguen con una jeringa con hierro y, sin embargo, el 40% de los niños en el año 2011 tenía anemia. ¿Qué está pasando acá? Bueno, problemas, aparentemente, de nutrición equivocada. Bueno, y no es tan fácil. Algunos decían, vamos a ponerle hierro a la leche, porque si le ponemos un poco de hierro a una leche y no a otra, entonces al final no vamos a poder distribuir. Y las nutricionistas decían, están absolutamente locos, no se puede fortalecer con hierro la leche de toda la población. ¿Cómo se hace? El tema está allí arriba de la mesa. Bueno, pero el punto central es identificar el problema. Acá hay un problema. Muy bien, vamos a juntarnos, vamos a ver. Yo creo que la mejor estrategia es a través de lo que podríamos llamar plataformas problema. Entonces no es un proyecto en este tema, sino una plataforma problema, por ejemplo, nutrición materno-infantil, y allí
¿Qué tienen para decir los químicos? ¿Qué tienen para decir los, ¿no? Y así se va armando una suerte de programa de trabajo conjunto, donde indiscutiblemente o hay una pata de la política pública o probablemente la cantidad de cosas que hay que hacer para lograr que las cosas pasen no van a pasar y van a quedar en un mundo académico con soluciones no platanizadas, usando tu expresión. Sí, lo que estás diciendo, Judith, es el diálogo, ¿no? Es decir, no solamente hacerse preguntas dentro de la comunidad científica, sino aquella dependencia de la universidad que tiene como la responsabilidad de armar este puente, es armarlo con el gobierno, con el sector productivo y quizás abrir convocatorias en ese sentido. Viene otra pregunta de Manuel Pérez. ¿Qué opinión tiene sobre la constitución de pactos territoriales de escala comunitaria como mediación para orientar la hechura de acciones de investigación desde el orden local? ¿Es a ello a lo que usted se refiere con la exploración de esquemas cognitivos, diálogo posible entre ciencia social y ciencias de la gestión? A ver, ustedes en Colombia creo que saben mucho más que nosotros, por lo menos que yo, de las dinámicas locales, porque ustedes son un país extraordinariamente diverso. Si yo digo que mi país no es diverso, me matan, así que mejor digo que es diverso, pero permítanme decirles que creo que Colombia es mucho más diverso. Y por lo tanto, la cultura del reconocimiento de la especificidad local, seguramente ustedes la tienen muchísimo más que la que puedo tener yo. Ahora, no tengo ninguna duda que el tema de la contextualización, que tiene muchas facetas, tiene en lo local una cuestión fundamental. Y me parece que esa famosa frase gringa, one size does not fit all, es fundamental. El mismo tamaño, no. Las políticas iguales para desiguales, no. Las políticas tienen una contextualización, yo diría, de geometría variable. Perdón por el esnobismo de la expresión, pero quiere decir que la contextualización a nivel local es una, la contextualización a nivel cognitivo es otra. La contextualización tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de los actores en juego es otra. Es decir, ¿no? Pero yo creo que si la pregunta es, no estoy segura de haberla entendido bien, pero si es que la importancia de la dimensión local para la generación de contextualización de agendas que permitan platanizar sus resultados, yo diría que sin ningún género de duda sí. Sí, realmente es que este país, Colombia, es un país de regiones y muchas veces se piensa más en lo central que en lo regional. En eso hemos hecho muchos esfuerzos desde diferentes puntos de vista, incluido gobierno, incluidas las universidades, para abrir el conocimiento, llegar a las regiones con el conocimiento y además aprovechar el conocimiento de las regiones para ese diálogo. Pero sabes que, Judith, se nos pasó una pregunta que me parece muy importante. ¿Cómo reconocer este tipo de generación de conocimiento que no es de alto impacto en las grandes revistas? Qué pequeña pregunta. A ver, yo quiero empezar en español, perdón. No sé si ustedes lo usan, la expresión curarse en salud. Sí, sí. Bueno, yo voy a empezar curándome en salud. Bueno. La investigación mediocre no sirve para nada. ¿Ok? La investigación con buenas intenciones, que no es de calidad, tampoco sirve para nada. No alcanza con decir, yo voy a investigar este problema que tiene un impacto social. Genial, pero lo tenés que hacer bien. Entonces, las mediciones clásicas sustantivas de calidad son imprescindibles. Y
si uno recuerda como John Simon definía la ciencia como un acuerdo intersubjetivo entre pares, uno podría decir que la medición de la calidad sustantiva de la cual estoy hablando, clásica, es esa, el acuerdo intersubjetivo entre pares, que por supuesto me van a decir que los pares, sin duda, son amigos entre sí, defienden sus intereses, echan a los otros. Sí, la corrupción académica existe, estamos de acuerdo, pero yo no he encontrado nada mejor que creer en la honestidad, que también existe, no nos vayamos tampoco para el otro lado. Yo diría que, bueno, entonces, dicho esto, la pregunta es cómo valoramos esos esfuerzos, cómo los valoramos, aunque no encuentren un espacio en las revistas en inglés, cómo valoramos nuestras propias revistas latinoamericanas, sin decir, como yo veo que en algunos lugares de mi universidad se hace, tenés que tener un 25% de tu producción en las revistas del cuartil tal para poder acceder a ser profesor titular. Eso hay que erradicarlo. Digo, chao. Eso es malinche, hablando mexicano. Eso hay que erradicar. Entonces, el tema de la construcción de un sistema legítimo, alternativo, no puede sino tener un componente cualitativo importante. Yo creo mucho en las narrativas. Yo creo que la gente tiene que publicar y tratar de publicar en inglés, y voy a decir por qué. Una, no importa cuántas. A mí me ha pasado, y me ha resultado muy emocionante, ver que estudiantes africanos, por haber leído algo que escribía en inglés, mostraban que eso que yo pensé para América Latina les resultaba útil. ¿Cómo diablos hubiera podido yo dialogar con estudiantes africanos si no hubiera publicado en inglés, que es la lengua franca? Es decir, no estoy diciendo, por favor, publiquemos solo en español. No. Pero una vez que publicaste en inglés, a ver si me dejan tranquilo. Ya mostré que puedo, y si en los últimos 4 años publiqué un artículo en inglés y me dediqué a trabajar, a trabajar sobre la realidad local, a publicar en revistas de América Latina, a generar documentos de trabajo, valórenlo. Eso, ¿cómo se da cuenta de eso? Bueno, eso se da cuenta a través de narrativas. Yo creo que tenemos que hibridizar nuestra manera de mirar la evaluación, despojarla de su carácter cuasi exclusivamente cuantitativo y también no tener temor a equivocarnos. Nos fuimos para este lado del péndulo. Solamente vale lo que publicás en inglés, aunque en realidad su valor científico sea, le cambié el color del juguito, pero tengo un tic-tic más, ¿ok? Nos fuimos a este extremo. Puede ser que nos vayamos al otro. Sí, puede ser. Nadie se va a morir. Aprenderemos en el camino. Pero la reivindicación de la mirada cualitativa sobre lo que hacemos a mí me parece fundamental. En ese sentido, yo quiero invitar a quienes nos están escuchando a consultar la revista Pesquisa Javeriana, que hoy tiene en su primera plana la entrevista que le hicimos a Judith y que responde también de alguna manera a esta pregunta. Entonces pueden consultarla en www.javeriana.edu.co/pesquisa y ahí van a encontrar todas las respuestas que nos dio Judith como abrebocas a esta conferencia. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo mostrar que la ciencia básica es importante en términos de darle soporte a una investigación aplicada? Bueno, ya les digo, a ver, la historia de los países desarrollados, no, me desdigo. La historia de los países altamente industrializados, que no es lo mismo, si respetamos el concepto de desarrollo en su integralidad, está llena de ejemplos. Digo, a ver, la computación, admitamos que la computación es ciencia aplicada, ¿de acuerdo? ¿De dónde nace la computación? Bueno, nace el teorema de Turing de 1939, que era un gran matemático.
y nace de la mecánica cuántica que dio lugar a la física del sólido que permitió hacer un transistor. Entonces, es evidente para cualquiera que mira algunos de los grandes desarrollos revolucionarios que movieron todo el mundo en el siglo XX, es evidente. Y lo mismo pasa con la química, y lo mismo pasa con la física, y lo mismo pasa con la matemática, que es la más abstracta de todas y sin la cual no tendríamos casi nada de lo que tenemos. El problema es, pero ellos ya lo hicieron. Eso es algo para otros, eso no es algo para nosotros. La ciencia básica, la ciencia fundamental, que la hagan ellos. Nosotros la incorporamos y después aplicamos. Bueno, el que crea eso, aparte de que la brecha 90-10 no vale solo para la salud. ¿Ok? A ver. La ciencia contesta preguntas, ¿de acuerdo? ¿Quién hace las preguntas? ¿No les parece que nosotros tenemos que hacer preguntas? Todas las preguntas, porque somos parte del mundo, pero también nuestras preguntas, que nadie se va a hacer por nosotros. En un país donde ya no hay diarreas, no se investiga pediátricamente en diarreas, señores, es así. ¿Para qué diablos alguien va a poner todo su esfuerzo en tratar de contestar una pregunta que en su contexto no está planteada? Bueno, entonces, pero para poder contestar preguntas pediátricas hay que hacer investigación básica. Lo lamento, es así, si no, no se tienen respuestas. Y el COVID, y esa es mi gran esperanza, el COVID dentro de su tragedia mostró de lo que éramos capaces. Mostró el valor de la ciencia básica y el valor de nuestra ciencia básica en salvar concretamente vidas nuestras. Entonces, yo creo que yo al que me vuelva a hacer esa pregunta le digo, COVID, ya está. Digo, no sigamos discutiendo esto. No sigamos discutiendo esto. Tenemos lo que hubiese sido un contrafáctico y ahora es un fáctico. Si no tenemos nuestra propia ciencia fundamental, internacional, global, para poder abordar problemas locales, entonces los más vulnerables van a seguir siendo los más perjudicados, porque para ellos es nuestra ciencia o no la hay. Muy bien. Bueno, pasemos a otro tema en el cual tú has trabajado mucho y es el término innovación. La pregunta dice, el término innovación puede tener varias definiciones. ¿Qué es para usted la innovación y qué es la innovación frugal? Hay muchas definiciones de innovación, por supuesto. Académicamente hablando, la que más se usa es la de Schumpeter, que dice que una innovación es aquello que es nuevo y que pasó por una primera transacción en el mercado. ¿Ok? Es una definición, llamémosle así, comercial de innovación. A mí me gusta mucho más la definición de innovación que da un gran economista evolucionista neo-schumpeteriano, el papá de la teoría evolucionista de la economía, que se llama Richard Nelson. Y él, medio al pasar, dice, innovación o solución de problemas. Sí, señor, eso es la innovación. La innovación es la solución de problemas, y aquí sí retomo a Schumpeter, la solución de problemas que cambia rutinas. Para Schumpeter, la innovación cambia rutinas, por eso es tan difícil innovar, porque a la gente le cuesta mucho cambiar rutinas. A mí me parece fantástica esa definición. Entonces, la innovación es solucionar problemas. ¿Hay una sola manera de solucionar un problema? Todo ingeniero sabe que un problema no es un problema. Es un problema y sus condiciones de borde. Solucionar un problema con ciertas condiciones de borde da lugar a una innovación. Solucionar el mismo problema en otras condiciones de borde da lugar a otra innovación. Si yo no tengo corriente continua, si yo tengo apagones cada 24 horas, mi manera de conservar la información no puede ser igual a la que tiene alguien que nunca tiene un apagón. ¿Está claro lo que digo? Bueno, esa cuestión da lugar al concepto de innovación frugal. La innovación frugal se define como aquella innovación que da resultados al menos tan buenos como, en términos de resolución de un problema dado, tan buenos como la que podríamos llamar canónica, con un uso dramáticamente menor de recursos. Esa es la definición de innovación frugal.
¿Está bien? ¿Está bien? Y es muy poderosa, muy poderosa. Y después de ver los desafíos del desarrollo sustentable 2030, donde nos invocan a ellos y a nosotros, al norte y al sur, usted dígame si se podrá lograr algo de todo eso sin innovación frugal. Ayer leí en el diario, por primera vez en la historia, llovió en los glaciares de Groenlandia. El volumen de esos glaciares y lo que puede llegar a pasar si se derriten, y lo que dicen que puede llegar a pasar en 2030. Señores, o hacemos innovación frugal, señores, señoras, estamos en problemas. Entonces es un concepto poderoso, sí. Bueno, y seguimos con los diferentes apellidos que tiene la innovación frugal, ahora la innovación social. ¿Cómo la comprendes y cómo la aplicas? ¿Es solo al final que se le mide o es también en el proceso? Bueno, ahí, digamos, la innovación social es un término, digamos, que adquirió ciudadanía académica y política. Hay otras. Está la innovación responsable, lo que los ingleses llaman el RRI, Responsible Research and Innovation, si no me equivoco, que también es toda otra cuestión. Después están algunos que reivindican el concepto de tecnología social, y ahí se arma lío, porque está la diferenciación entre tecnología social y tecnología física, y entonces no estamos muy seguros si la tecnología social se refiere a lo que no es tecnología física o alguna otra cosa. A mí estas cuestiones terminológicas, digo, son complicadas, pero lo que yo prefiero, me resulta más claro, es pensar la innovación orientada a lo social, que comienza desde la interrogación a quien tiene el problema. El tema de lo que se llama la co-construcción del problema, que nunca puede ser hecha, nunca, casi por definición, por el investigador. Es algo que realmente tiene que empezar con un diálogo, y con un diálogo respetuoso, muy respetuoso, porque aquello de yo sé mucho mejor que tú lo que tú necesitas, no, eso no, eso sí que no. Y hay una cierta tendencia del investigador que cree que tiene la solución a suponer que el problema para el cual él encontró la solución es el problema que está planteado, y no necesariamente es así. Es decir, la co-construcción del problema en diálogo entre gente que sabe cosas distintas es una cosa que hay que promover, pero que es muy difícil de promover, muy difícil de promover. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque lleva mucho tiempo. Y estamos todos muy apurados. Es decir, el que se quiera meter en esto tiene que saber, como decía un personaje de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, deja el apuro, chico, que del apuro solo queda el cansancio. Con apuro no caminamos, hay que tener tiempo por delante. Bueno, tú mencionabas que la ciencia básica es clave para la ciencia aplicada, diste algunos ejemplos y quedó muy claro. Ojalá los periodistas también supiéramos tener o tuviéramos tan claro como tú lo tienes esto de la ciencia básica y aplicada. Y nos llega otra pregunta sobre las ciencias sociales y humanas. La pregunta es de Jeffrey Díaz López. ¿Se podría plantear una ruptura entre la investigación en ciencias sociales y humanas y los avances científico-tecnológicos en América Latina? ¿No me la repites, por favor? ¿Se podría plantear una ruptura entre la investigación en ciencias sociales y humanas y los avances científico-tecnológicos en América Latina? Dice Jeffrey Díaz López, que es a manera de autocrítica. A ver, yo creo que, ¿cómo contesto eso? Porque muchas veces las ciencias sociales y humanas, no cabe duda que tienen un rol absolutamente fundamental. Cuando nosotros trabajamos, no puedo contestarla de manera directa, voy a tratar de ver si me puedo aproximar a ella. Hay un libro de John Elster,
estamos hablando de filosofía, donde aparece el concepto, digamos, de la gente que quiere algo, pero que como cree que nunca lo va a conseguir, niega que lo quiere. Una especie de las uvas están verdes. Entonces, cuando uno intenta, desde las ciencias sociales y humanas, interrogar a una cierta población sobre sus problemas, se puede encontrar con que esa población dice, yo no tengo problemas. Y sin embargo, eso no es así. Esa población tiene problemas, no los reconoce como problemas. Entonces, las ciencias sociales tienen una labor muy sutil a cumplir, justamente, y eso viene también de la filosofía y de una conceptualización del desarrollo humano como libertad y la conceptualización de las capacidades que viene de Amartya Sen. Todas esas construcciones teóricas, conceptuales, son claves para poder avanzar en esa identificación de problemas con la cual podemos ir a dialogar con los otros, digo, con los que tienen los conocimientos específicos para proponer soluciones a ese tipo de problema cuando las admiten hasta cierto punto, porque está claro que el technology fix arregla muy poco, pero arregla. Cuando no tenés saneamiento y pasás a tener saneamiento, yo no estoy diciendo que todos los problemas se arreglen, pero vamos a no negar que se arregla, un pedacito se arregla, ¿ok? Entonces, esa cuestión, digamos, de la construcción de diálogos no solo entre investigadores y población, sino al interior, eso se llama interdisciplina. Y déjenme decirle que lo que más se elogia, lo que más se dice que es maravilloso, y a la hora de evaluar un proyecto interdisciplinario, lo evalúa la disciplina A y dice que no, la disciplina B que dice que no, la disciplina C que dice que no, el proyecto no se financia, porque efectivamente uno de los problemas de la evaluación es que la interdisciplina no se sabe bien cómo evaluar. Entonces digo, un poco también para decir que ese es otro desafío que tenemos planteado. Judith, tú y yo, que llevamos tanto tiempo en este cuento de la ciencia, hemos visto cómo al principio nuestros países teníamos sistemas nacionales de ciencia, luego sistemas nacionales de ciencia y tecnología, luego sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, y ahora se le continúa con sociedad, con productividad. Y yo quisiera como que tú nos contaras un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo has visto esa evolución de tantos términos y hacia dónde va la ciencia? A ver, la evolución de los términos en alguna medida acompaña tendencias internacionales. La medición de la ciencia es el manual Frascati, que lo tenemos desde mediados de los 60. Y después de allí era ciencia y tecnología, porque era ciencia básica y aplicada y demás. Y después en 1992 llegó el manual de Oslo para medir. Ustedes saben que la ciencia se construye midiendo. Entonces, cuando tú pasas a medir la innovación adquiere un estatus, digamos, conceptual diferente. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Y bueno, a nosotros nos pasa que nosotros medimos como ellos, con lo cual medimos horrible. Porque le preguntamos a los empresarios un montón de cosas que ya sabíamos antes de preguntarles que nos iban a decir que no, porque por algo vivimos en un contexto productivo completamente distinto. Y en cambio no le preguntamos a nuestros empresarios cosas que ellos no preguntan, porque para ellos son naturales y para nosotros son claves. Entonces digo, allí tenemos una cuestión. ¿Cómo nos ha ido? Yo creo que a pesar de todo, hemos mejorado. Sí, el manual de Bogotá, que incorpora, que por cierto, nuestro querido colega Hernán Jaramillo tuvo un rol muy importante, y también Mónica Salazar, es decir, Colombia tuvo un rol muy importante en la elaboración del Manual de Bogotá, que es una latinoamericanización del Manual de Bogotá, pero aún así, como la OCDE exige que los indicadores sean comparativos, tenemos límites en nuestra autonomía. Nosotros tenemos un problema con la innovación. El primer problema que tenemos es que creemos que una innovación es exitosa si se parece a la que se hace en otra parte, cuando justamente la gracia es que una innovación es exitosa si resuelve un problema en las condiciones locales.
¿Está bien? La innovación no debería compararse. Claro que hay innovaciones que tienen que ver con la posibilidad de vender en el mercado internacional, con lo cual efectivamente tú tenés que cumplir con una serie de requisitos. Pero hay una enorme avenida de innovación que tiene que ver con la resolución de nuestros propios problemas. Y yo estoy convencida de que si agarramos musculatura resolviendo nuestros propios problemas, vamos a tener musculatura para salir hacia afuera. Hay que mirar lo que pasó con los tigres asiáticos. Hay que ver que Corea, a mediados de los 60, tenía como primer producto de exportación las pelucas de pelo natural. ¿Qué pasó? Yo no estoy diciendo que podamos ser Corea, y tampoco quiero. No quiero los costos sociales, no quiero los costos políticos, no. Pero miremos. Ellos apostaron a una cosa que nosotros no apostamos. Ellos apostaron a aprender. Cada vez que compraban algo afuera, creaban un instituto o le daban a una empresa la obligación de hacer lo mismo, de seguirlo de cerca, para poder después hacerlo solos. Y eso a lo largo de 20 años, que tampoco es tanto tiempo. Entonces, innovación, resolución de problemas, miremos un poco hacia adentro y generemos musculatura, resolviendo nuestros propios problemas, y a partir de ahí vamos a poder, no digo dar el salto, el famoso leapfrogging, no, pero sí quizá tener una inserción menos subordinada en el comercio internacional. Y aquello de la productividad, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, el tema de la productividad es un tema para economistas y tiene que ver con la idea de que hay una frontera mundial en cierto tipo de productos y que tú o te acercás a esa frontera o simplemente no competís en el mercado internacional. ¿Cómo se avanza en esa dirección? Bueno, la primera cosa tiene que ver con la formación. Es decir, a la frontera de la productividad podés eventualmente llegar explotando a la gente. Si tuvieras una sociedad de esclavos, para poner la cosa en el límite, en una de esas tu productividad podía llegar a ser muy alta, pero en los contextos de restricción de una sociedad democrática y deseable, entonces la herramienta es otra, y la herramienta es la educación. Y ahí tenemos muchos problemas. Yo no sé qué pasa en Colombia. Nosotros tenemos en el Uruguay una todavía muy decente educación primaria, pública, universal, laica, fines del siglo XIX, y la seguimos teniendo. Tenemos un acceso cada vez menos restringido y elitista a la educación superior. Miren cómo lo digo, con mucha prudencia, ¿ok? Pero tenemos una suerte de agujero negro en la educación media, donde el 60% de los chiquilines que entran no culminan. Y, bueno, y además tenemos una cosa que a mí me desespera, y es: o vas para el liceo y la universidad, o vas para la universidad del trabajo, que así se llama, y vas para los trabajos manuales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la división entre trabajo manual e intelectual? ¿Por qué todavía hoy esa conceptualización fenomenalmente elitista entre una cosa y la otra? Por favor. Ahí tenemos desafíos. Ahí tenemos grandes desafíos y necesitamos mucha originalidad, porque me temo que no tenemos a dónde mirar. Igual que con el COVID, que no podíamos comprar, bueno, una formación para esto que estamos hablando, me temo que vamos a tener que extremar nuestra creatividad fronteras adentro. Bueno, la última pregunta te la manda Juan Carlos Cobo. Dice: hablaste de co-construcción en la innovación de base y esa interrelación entre la academia y la sociedad que vive el problema puede ser una investigación, acción participativa. Hay un problema de reconocimiento de saberes en la academia y en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, incluso en los sistemas de propiedad intelectual que imperan nuestros sistemas. Hay, claro que hay. De eso venimos hablando. De eso venimos hablando. Ahora, ¿cómo hacemos? Yo creo que hay que ir a modelos prácticos. Nosotros tenemos un sistema en el Uruguay que se llama el sistema de dedicación total. Algunos docentes presentamos un plan de trabajo que no es solo de investigación,
algunos dicen que es solo de investigación. No, es también de enseñanza y de extensión. Somos docentes universitarios, no somos investigadores. ¿Está claro? Hacemos las tres cosas. Es un plan de 5 años por el cual nos pagan un 60% por encima de nuestro salario. O sea que es muy importante económicamente. Y se evalúa hasta ahora, muy fundamentalmente en términos de cuántos papers escribiste en el periodo de 5 años. Y nosotros estamos peleando porque eso cambie. Lo ganamos, pero quedó en progreso manuscrito. Hay que pelear porque ese progreso manuscrito se transforme en progreso real. La idea es la siguiente. Si querés escribir 10 papers o 20 papers, todo bien. Pero si querés escribir 2, me tenés que explicar en qué usaste tu tiempo. Y es válido. No te voy a pedir número. Te voy a pedir, eso sí, que en un periodo de 5 años publiques una pieza de investigación válida internacionalmente. Una. Porque voy a creer que si pudiste hacer una y no hiciste otra, es porque usaste tu tiempo en otra cosa. Entonces, explícame qué fue lo que hiciste. Es lo que yo llamo el péndulo para el otro lado. ¿Qué cuesta probar 5 años? ¿Quién se va a morir? ¿Qué universidad se va a caer a pedazos? Porque hagamos un experimento. Yo creo que la única manera de cambiar es decidir, vamos a cambiar, pero para eso hay que experimentar, porque nadie sabe cómo se hace. Y nosotros no somos las universidades inglesas, que si no tienen estudiantes extranjeros que pagan fortunas por las fees, no tienen cómo pagarle a sus profesores. Nosotros somos universidades públicas o privadas, pero que tenemos una lógica diferente. Es decir, y tampoco nos tenemos por qué matar en qué lugar estamos de esos benditos rankings, que hay que saber qué es lo que miden para darse cuenta lo absurdo que es, digamos, moverse en ese mundo hipercompetitivo que uno no sabe en torno a qué variables se está compitiendo. Yo creo que la única solución es que nos juntemos las universidades latinoamericanas y discutamos cómo vamos a hacer el experimento. Pongámonos de acuerdo que vamos a hacer un experimento, que va a durar 5 años. Y juntémonos a ver cómo experimentamos. Al final de cuentas se supone que somos todos científicos. No hay ciencia sin experimento. Y no hay experimento que se sepa bien, ex ante, qué es lo que va a dar. Ahora, si no experimentamos, buscando el cambio, la verdad es que no deberíamos llamarnos científicos. Algún otro nombre, pero no ese. Ojalá podamos. Nos va la vida, créanme. Muy bien, muy bien. Acabas de plantear un tercer desafío para tu próxima conferencia. Ya no son 2, no más, son 3. Tenemos que unirnos como América Latina. Mil gracias de verdad, Judith, por esta presentación para el primer día de nuestro congreso, la investigación en la Pontificia Universidad Javeriana. Seguro que todo lo que nos dijiste aclaró conceptos e inspiró a quienes nos acompañan en la mañana de hoy para continuar sus rutas de investigación y de innovación. Un aplauso muy grande para ti y a todos ustedes que nos acompañaron, pues muchas gracias por su activa participación. Los invitamos a seleccionar el simposio de su preferencia y entrar en la sala correspondiente, la cual podrán encontrar en la agenda del Congreso en www.javeriana.edu.co/congreso. Empiezan los simposios a las 10, así que tienen unos minutos para estirarse, para traer un cafecito y seguir con nosotros. Les deseo un día muy enriquecedor. Hasta pronto. Muchísimas gracias.